Shalom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torah. Hoy hemos llegado a la Parashat Korach, una porción interesante que estaremos leyendo este Shabbat. Que el Eterno permitir que a través de este estudio podamos acercarnos a la palabra, al mensaje que hay para nosotros hoy. Bienvenidos a esta reflexión. Hola, Udo. Shalom, Daniel, bienvenido nuevamente aquí a Gracias. este espacio de Hablemos de Torah. Estamos en Parashat Korach, cuarta aliyá. Cuénteme usted qué encontró, que está con un tema ahí. Aquí hay algo muy interesante. Tenemos el verso 17 del 11 al 13, pero vamos a hablar del contexto. El capítulo 17. Exactamente. El contexto, tenemos la revolución que intentó llevar a cabo Korach. Y encima de eso, la muerte de 250 personas junto con los familiares de Korach. Y esto a causa de un elemento específico dentro del servicio en el santuario, y es el Ketoret. Sí, dentro de todo este relato hay un elemento que debemos identificar, reconocer, y es que era como una batalla de inciensos. Exactamente. Es decir, ustedes quieren levantarse en contra del Señor, entonces pongan el incensario y preséntense delante del Señor. Y ahora cuando viene la plaga, ¿qué va a hacer Aarón? Lo vamos a mirar en el capítulo 12, capítulo 17, verso 12 del libro de Números dirá, Aarón tomó conforme Moshe le había ordenado y corrió hacia el medio de la congregación, y aquí que había comenzado la plaga en el pueblo, entonces puso el saumerio. Esa palabra saumerio en hebreo es, dice, Vaitenet haketoret, Vaijaper alaham, dice, e hizo expiación por el pueblo. Y el versículo 13 dice, Vayamot bein hameitim u bein ahaim, Bateatzar hamagefa. De este magefa hablamos un poquito de la semana anterior, que era la plaga. Dice allí, se paró entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Bueno, entonces ya vemos la función del Ketoret. Moshe envía a Aarón a recoger el Ketoret con el cual habían muerto estas 250 personas para hacer expiación por la plaga. Entonces es algo interesante, vemos una representación de que los elementos utilizados dentro del santuario podían tanto traer vida como traer muerte, que es lo que vemos en esta parasha. Pero vamos a ir más allá. Aarón se paró, se colocó, y el verso lo demuestra, tanto entre los vivos como entre los muertos. Dice, Ubein ametim, Ubein ahaim. No dice Ubein ametim u ahaim, ¿cierto? Entonces esto es algo interesante. ¿Por qué razón mencionar y hacer la referencia? Dos veces de la preposición entre. Exactamente. Entre los vivos, entre los muertos. Porque si uno dice hay una plaga, pues uno se para simplemente entre los vivos para darles la cura. ¿Por qué también entre los muertos? El rabino Bahía hace mención de esto. ¿Quiénes son los vivos y quiénes son los muertos? Los vivos y los muertos son aquellos que tienen la Torah en sus corazones y aquellos que no la tienen. Quienes están vivos y quienes están muertos. Quienes tienen el alma judía y quienes no la tienen. Quienes habían aceptado los mandamientos del Eterno, quienes no se habían metido en la revuelta de Korach. Esos eran los vivos y los que no eran los muertos. Entonces Aarón se paró tanto entre los que habían cometido el pecado como los que no lo habían cometido, para detener la plaga, que continuara la plaga. Eso es lo que estaba realizando Aarón. Es interesante que lo hace a través del saumerio, o sea, él también tiene que ir por el Ketoret, porque era el Exactamente. elemento, digámoslo, diferenciador o que marcaba que así como se había usado para mal, ahora se usara para bien. Y este término en hebreo está ligado, el Ketoret, siempre con algo que lo acompaña, que es el Reyach Nihoach, el aroma agradable a Hashem. Y aquí entonces entra un sentido a ser fundamental en el desarrollo de este análisis, que es el olfato. Exactamente. El sentido del olfato. Aquí miramos, dice Ubein, Ubein, esta palabra Bein, que es el reconocer, que también se puede traducir como reconocer, no solo entre, tiene su raíz en el verbo bin, que también es conocimiento, que es conocer. Aarón sabía
Y él conocía, él Ahí viene el discernía. Biná. Exactamente. Él discernía quién estaba vivo y quién estaba muerto, quién tenía la Torah en su corazón y quién no la tenía. ¿Por medio de qué? Por medio del Ketoret, por medio del olfato, de este sentido. Entonces esto ya lo podemos relacionar. Con el Mashiach. Es interesante notar que el término Biná, Ben, Ya, es como también una forma de poderlo leer como hijo de Dios. Y aquí nos involucramos ya con la conexión mesiánica. En el capítulo 11 de Isaías nos va a hablar de una característica que tendrá el Mesías, y esto se perdió en la traducción. Porque leámoslo como dice el texto, por favor. El capítulo 11, verso 3 dice, y le hará entender diligente en el temor de Adonai, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Cómo juzgará el Mesías? Según este pasaje dice que no será por lo que ve, no será por lo que oye, sino que es interesante, allí hay un término, dice, le hará entender con el temor de Hashem. Ese le hará entender es de difícil traducción porque en el hebreo dice Bejarijó. La raíz de Bejarijó es Ruach, es decir, con el aliento, dice, olerá, el discernimiento del Mashiach será a través del olfato. ¿Por qué? Pues hay muchas tradiciones, una de ellas, la principal, gira en torno a que es el único sentido que no se involucró en el pecado original, en el pecado de Adán, de Java. Todos los sentidos se involucraron, la vista, el tacto, el gusto, el oído, por lo que decía Adán, Java, pero hay un único sentido que no se involucró en el pecado, que fue, no dice el texto que olieran el fruto. Entonces ese fue un sentido que quedó reservado para el Mashiach, y por eso el Mashiach olerá, ¿sí?, con el discernimiento para distinguir quién le pertenece y quién no. Exactamente. ¿Qué encontramos en la Brija Shah alrededor de esto? Un excelente pasaje. Segunda de Corintios, el capítulo 2, hace mención con respecto a todo esto. El capítulo 15 empieza a mencionar, porque para Elohim somos grato olor que Mashiach en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Lo mismo, Bein Hameitin u Bein Haim. Exactamente. Y está el Cohen, que en este caso ya no es Aharón, sino es el mismo Mashiach como Cohen Gadol, distinguiendo a través del olfato. Exactamente. Que podamos tener el mérito delante de nuestro Padre de estar entre los vivos, de ser olor fragante, que el Eterno les bendiga y tengamos un excelente Shabbat. Gracias, Daniel. Excelente reflexión, bendiciones a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.